¿Me dices ya? ¿Me escuchan? A ver, en representación de ADNEFI, administradora de fondos y fideicomisos, les damos la bienvenida a todos los participantes en este evento que está congregando a muchas personas, como ustedes verán, y que cada vez se incorporan más. En ANEFI tratamos de evaluar permanentemente la situación económica para asesorar a nuestros clientes y pensar también un poco en lo que nos espera en el futuro, más aún ahora que se termine el año 2022 y que todas las empresas y personas empezamos a hacer los presupuestos para el año 2023. Ahora creemos también que es más importante aún incluir dentro de las perspectivas económicas también las previsiones que tenemos respecto al ámbito político y social. Por esta razón hemos organizado este evento, este conversatorio, que esperamos sea muy interactivo respecto a las perspectivas económicas y sociales y políticas del 2023. Vamos a tratar de entender un poco más cuál puede ser el futuro de la economía, de la política y de la sociedad en el Ecuador en el año 2023. Hemos invitado a dos personas de muy conocido prestigio y conocida solvencia en las áreas económicas, políticas y sociales, como son Diego Carrasco y Simón Cueva, a quien les doy la bienvenida también. Y le doy paso en la presentación a Bernardo Orellana, que es quien nos va a acompañar y moderar el evento en el resto de lo que queda del tiempo el mismo. Muchas gracias a todos y bienvenidos y disfrutemos de este evento. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por juntarse y digamos para un poco poner el orden de cómo vamos a tener la conferencia. Vamos a tener primero una intervención por el lado de Diego Carrasco de alrededor de unos 15, 20 minutos y luego vamos a terminar con Simón Cueva con una presentación de alrededor de 40, 45 minutos. Posteriormente a eso vamos a pasar a tener preguntas de ustedes. Nos han hecho llegar algunas preguntas ya y pues síganos escribiendo por favor a través del chat. Nosotros estamos muy pendientes de eso y estamos recopilando las preguntas e iremos, digamos, comunicándoles esto a los expositores. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con Diego Carrasco. Diego, quiteño de 46 años, es abogado por la Universidad Católica del Ecuador, se ha desempeñado en varios cargos públicos, tanto en el municipio, también como en el gobierno central, en varios ministerios, ha sido parte de varios equipos en campañas electorales y actualmente es el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, presidente del directorio de Quito Turismo y de la Comisión de Áreas Históricas. Dieguito, por favor, si podemos comenzar. Puedes. Sí, gracias Leonardo, gracias José, saludos Simón también y a todos los participantes. Me han pedido que hagamos una exposición de unos 15 minutos y yo voy a tratar de ajustarme a ese tiempo. Y también luego creo que pueden quedar muchas dudas y preguntas que se puedan hacer y sería importante luego hacer una conversación que pueda ampliar un poco el análisis. Porque claro, el análisis de la situación del país o de la política del Ecuador siempre es un análisis que termina siendo apasionante, pero también que tiene una serie de dimensiones en las que se pueden analizar los temas. Pero yo voy a enfocarme de algún modo en esta exposición y dado que luego estará Simón Cueva, en el sentido de establecer las condiciones políticas como para que
el programa económico del gobierno pueda sostenerse en el tiempo, qué condicionantes existen en el entorno político para que eso sea posible, o qué riesgos va a tener el gobierno al intentar sostener un plan económico. Así que la parte final, intentaré responder esas preguntas, es decir, qué tan probable, cuántas herramientas tiene el gobierno central para sostener el plan económico que se trazó de inicio, y en este contexto de profunda crisis, de constante crisis, de conflicto político que vive el país, y en el que ya llevamos al menos el año y medio que lleva el presidente Lasso. Voy a compartir la pantalla para poder, sobre todo, tener una guía de cómo vamos a enfocar el tema. De alguna manera, lo que quiero poner en contexto es que la irrupción del presidente Lasso viene después de una relativa estabilidad política, en el sentido de que existía un mismo gobierno de un mismo partido durante muchos años. Es decir, el presidente Lasso gana la elección después de casi, desde el 2006, no otra organización política, más bien desde el 2002, ninguna otra organización política había ganado una elección presidencial que no fuese Alianza País. Este es un elemento importante porque en la política durante el mandato del presidente Correa y luego del presidente Moreno se interpretaba desde la matriz de correísmo y anticorreísmo. Esta matriz de interpretación de la política nos llevó a un escenario de mucha polarización. Perdón, un segundito, tengo algún problema. No sé si están viendo la presentación. No. Bueno, voy a continuar de todos modos. Y el presidente Lasso llega a la presidencia teniendo en la primera vuelta un 20% del electorado y compitiendo en un escenario de polarización nuevamente entre correísmo y Perdón que te anticorreísmo. interrumpa. Si le puedes volver a poner la presentación. Por favor, vuélvele a compartir. Disculpa, falla técnica ahí. Ahora sí. Le vemos ahí. Entonces, el presidente Lasso en primera vuelta logra un 20% del electorado, queda muy cerca de sus competidores, y en la escena electoral fuera de los dos primeros candidatos también irrumpen dos fuerzas importantes que fueron Pachacuti y la Izquierda Democrática, que juntos completaron casi un tercio del electorado. O sea, es un dato no menor, porque luego ya en la composición de la Asamblea, estas dos fuerzas, la Izquierda Democrática y Pachacuti, logran consolidarse como fuerzas, digamos, decisivas dentro de la estructura de la Asamblea. Es así que la Asamblea se conforma bastante fragmentada, digamos, estaba fragmentada, y había la posibilidad de que entre tres organizaciones políticas, las más grandes, puedan constituir una mayoría. Esa no fue la fórmula a la que se llegó, y tuvieron que juntarse más de 4 organizaciones para poder conformar una mayoría que permita poner las autoridades de la Asamblea. Este es un proceso largo, es decir, no hubo la posibilidad de lograr acuerdos permanentes ni una agenda legislativa que pudiera alinearse con el gobierno central. Y ese también es un elemento importante. Después del correísmo, de los 14 años en los que estuvo manejando Alianza País del País, fue la primera vez que no había una mayoría en la Asamblea. Y ese es un factor importante. En este escenario, de un escenario polarizado, se logró un acuerdo para llegar a tener autoridades en la Asamblea, un acuerdo que se fue resquebrajando en el tiempo y que finalmente desapareció. En la actualidad, simplemente no hay una estructura de mayoría, ninguno de los dos bandos logra tener mayoría, y ese es un elemento que genera muchísima inestabilidad. ¿Cuál es la situación actual desde esa perspectiva? El país tiene una debilidad institucional que se manifiesta en la baja legitimidad en general de todos los actores y todas las instancias de la sociedad. Hay una ruptura de liderazgos, hay un presidente con baja legitimidad que se enfrenta a una asamblea que también tiene una baja legitimidad. Y ni poder judicial, ni poder electoral,
ni ninguna otra instancia de la institucionalidad tiene la legitimidad necesaria para encabezar un proceso robusto que genere, digamos, un norte hacia del país. Y esta polarización o este conflicto permanente político que vive el país se ha exacerbado y los actores juegan al filo de la navaja todo el tiempo. Entonces, por eso es que en un año y medio hemos hablado de muerte cruzada, casi, digamos, varias veces en cada mes. Se analiza la posibilidad de la muerte cruzada, si es del presidente, si es de la asamblea. Ha habido un intento de destitución del presidente que no logró aceptación, o no hubo los votos suficientes, pero constantemente el país vive al filo de la navaja. La política ha llevado a un escenario de absoluta inestabilidad, de constante inestabilidad. Tampoco ha habido desde esta institucionalidad la capacidad de procesar los conflictos políticos. Es decir, aquellos conflictos políticos que se ven en la asamblea no pueden ser interpretados ni pueden ser solucionados desde esa propia institucionalidad, y lo que hemos hecho es que esos conflictos se trasladen a la calle. Y la protesta ha logrado legitimidad, ha logrado adhesión social, y además de esa estrategia de movilización social, hay una línea política que cada vez se perfecciona más, que tiene más legitimidad y a la que se han adherido sectores urbanos, porque de inicio han sido iniciativas que han venido del sector rural. Eso genera un escenario de constante conflicto político que profundiza la inestabilidad y que hace que los incentivos hacia generar proyectos de largo plazo sean menores. En ese contexto, ¿cuáles son las perspectivas que le quedan al país? Las oportunidades que puede tener el país. El primero es que de todos modos, en este contexto, el aparecimiento de la delincuencia organizada como un elemento sustancial de análisis, no deja de ser el aparecimiento de un enemigo común de la sociedad. Puede generar esta lucha contra la delincuencia organizada una cohesión social que puede darnos una perspectiva de mejora en el corto plazo. Más aún cuando, por ejemplo, en la consulta popular que se viene para febrero, hay una pregunta que divide a la sociedad en dos, digamos, ni siquiera en dos. Podría generar unanimidad, y es la lucha contra la delincuencia organizada a través de la extradición de delincuentes, delincuentes en delitos transnacionales, como pueden ser el narcotráfico, la trata de personas. Este es un tema muy importante, yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene, porque este es, por ejemplo, en Colombia, la discusión de la extradición de narcotraficantes generó el estallido social, digamos, una más cruenta guerra entre el narcotráfico y el gobierno colombiano en aquel tiempo, encabezados por Pablo Escobar y los extraditables, que retaron al Estado colombiano y llevaron al extremo el debate sobre la extradición. Porque claro, estos sectores, estos grupos delincuenciales buscan acercarse al Estado o penetrar el Estado para garantizarse impunidad. Y de alguna manera no le temen a la justicia nacional, pero sí a la justicia de los Estados Unidos. Y nosotros vamos a entrar en un proceso de consulta en el que este va a ser un tema que podría generar unificación en la conciencia del ciudadano, y podría darle al gobierno un nuevo aire y de recuperar también iniciativa política. El hecho de que estemos a puertas de esa elección, de las elecciones seccionales y de la consulta popular, necesariamente cambia el momento político, cambia los ejes de discurso y establece nuevas prioridades. Por tanto, en los próximos meses, digamos de aquí hasta que se den las elecciones, habría que presuponer que vamos a tener un cambio de prioridades, un cambio de discurso. Quizá lo nacional va a pasar a un segundo plano, y tendremos mucha agitación más bien en el debate de lo local, y cruzado transversalmente por la necesidad del debate de la consulta popular, con temas que pueden ser movilizadores y que le permiten al gobierno recuperar algo de iniciativa política y generar, ojalá, un nuevo momento por el bien del país. Y creo que hay un elemento siguiente, que es estas soluciones de sustitución del presidente. Cada vez que pase el tiempo hay menos incentivos para tomar el poder,
porque las fórmulas que se establecen en el Ecuador no suponen un nuevo periodo presidencial, sino solamente completar el periodo actual. Entonces, si alguien intentaría tomar el poder o ascender al poder, tendría que hacerlo solamente hasta terminar el periodo, que sería en el 2025, y cada vez que pasa más el tiempo, sería menos el tiempo que puede gobernar, y por tanto los incentivos son menores. Ningún proyecto político grande que pretenda el acceso al poder ve como un incentivo que da tener un periodo de 2 años, cuando podría ir por un periodo completo de 4 años, con la perspectiva de ampliarlo a 8 años si es que lograse una reelección. Entonces, habría que pensar que ese se va a generar en un desincentivo. No obstante de eso, con la constante crisis de la que hablábamos, el constante conflicto en el que vive el país, va a generar en el futuro inmediato nuevas negociaciones entre el Estado y los grupos de presión que pueden salirse de la institucionalidad y nuevamente plantearse desde la calle. Como digo, la Asamblea no es capaz de procesar esos conflictos, el gobierno tampoco lo hace. Quizá el mecanismo de las mesas de diálogo que se han establecido puede ser un canal para desfogar estas presiones, estas demandas que tiene la sociedad, pero hasta ahora no han sido lo suficientemente eficientes, y cada vez que se acerque el periodo electoral nacional, y como atrás de las presiones sociales también existen intereses políticos de captar el poder, podríamos vernos abocados a un recrudecimiento de la protesta como mecanismo de visibilización política y de construcción del poder de parte de estos grupos organizados y grupos de presión. ¿Dónde está esta disputa constante que tenemos en el país se ve reflejada esta disputa? ¿En qué escenarios? En la Asamblea, por ejemplo, hay una permanente tensión. La inexistencia de una mayoría afín al gobierno hace muy poco probable, yo hablaría de una imposibilidad de la aprobación de reformas estructurales. Creo que la gran reforma que pudo procesar este gobierno fue la reforma tributaria, que se logró en el año 2021 aprobar, y eso creo que es la única reforma estructural que podemos tener perspectiva de visualizar en este gobierno. El resto de iniciativas siempre han encontrado en el legislativo la negativa y el bloqueo. Por tanto, pensar en que exista una reforma estructurales va a ser complicado en este periodo. Sin embargo, de aquello, en este mismo Parlamento, sí se ha constituido una minoría de bloqueo, digamos. ¿Y qué significa una minoría de bloqueo? Es un grupo suficiente como para evitar la desestabilización, pues, el cambio de presidente, para evitar también censura de algunos funcionarios que han sido llevados a juicio político, y que está, digamos, en un número de unos 50 que eventualmente el gobierno logra sumar para tener este bloqueo a estas iniciativas que van más bien hacia figuras de desestabilización o de sustitución, digamos, de destitución de funcionarios públicos. Lo que sí tenemos permanentemente en la Asamblea, en la relación con el Ejecutivo, es una relación tensa con los ministros, con los funcionarios de gobierno, que es permanente y que más bien se ha acrecentado con el tiempo. Y el otro tema que es muy importante en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es que el Legislativo tiene una constante visión y una presión hacia el gasto público. Es decir, se han aprobado en este periodo iniciativas que buscan expandir el gasto, y eso le quita capacidad al gobierno central de poderlo, al Ejecutivo, de manejar el presupuesto de manera óptima, tener todos los elementos para poderlo hacer. Ahí podemos ver, por ejemplo, el tema pasó con la LOEI, ¿no es cierto? Ahí se aprobó una norma que generaba gasto público y que le quitó, luego Simón les explicará un poco más con los números, pero le quitó el efecto de la reforma tributaria, por ejemplo, con la aprobación de la LOEI. Y permanentemente se están aprobando iniciativas que presionan al gasto público. El otro escenario donde la disputa política se hace evidente es la protesta social.
cada vez, como decía antes, hay más capacidad de movilización, hay una estrategia estructurada, hay una ampliación de la base social de esta protesta. Bueno, perdí el compartir pantalla, pero en la protesta social hemos tenido una ampliación de la base social y la protesta se ha convertido en urbana a pesar de que empezó siendo rural y tiene una alta legitimidad. Estas protestas sociales se han llevado también a las mesas de diálogo, en procesos de diálogo, que desde la perspectiva de los grupos sociales es de alguna manera un mecanismo de equiparación simbólica del poder. Es decir, poder sentar a un dirigente gremial con el presidente de la República, retarlo y lograr, digamos, conquistas, es también una disputa simbólica del poder, en la que los movimientos sociales han logrado ser eficientes. Y luego también se ha trasladado la disputa tanto a la justicia constitucional como a la justicia ordinaria, dado que muchos procesos en los que se busca impunidad están en la justicia ordinaria y tener espacios, tener capacidad de influencia en esos espacios es importante dentro de la disputa política. Lo mismo en la justicia constitucional, y la justicia constitucional ha tenido fallos donde también ha mostrado una posición política que ha determinado las posiciones. Por ejemplo, tenemos el caso de la misma LOI, donde después de una argumentación muy sustentada, la conclusión termina siendo dando espacio para el aumento del gasto público sin financiamiento. Y ahora, la última pregunta, que era si es que es posible sostener un plan económico. Yo me ratificaría en el hecho de que hay una imposibilidad de promover reformas estructurales. Si bien el artículo 287 prohíbe a la Asamblea General gasto público sin la determinación de la fuente de financiamiento, la Corte Constitucional de alguna manera flexibilizó esa regla al establecer que no es una regla, digamos, que no tenga excepciones, y más bien lo que sugiere es que cuando existan normas que generen gasto público debe haber una acción coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo para encontrar los caminos de financiamiento, lo cual de alguna manera flexibiliza la norma, y esa fue la determinación que se dio en la segunda resolución sobre la LOI, cuando tampoco se estableció fuente de financiamiento por parte de la Asamblea. En temas de presupuesto, todavía se pueden promulgar sin aprobación de la Asamblea, a pesar de que eso genera conflicto y generó conflicto en la aprobación de las dos proformas del año 21. Pese al conflicto político, están vigentes. No hay voluntad política en la Asamblea de dar paso a estas aprobaciones, pero el sistema, digamos, la configuración del sistema permite que aún sin esa aprobación puedan ejecutarse sus presupuestos. Y evidentemente tenemos el último caso, el tema de la reforma tributaria, donde se intentó declarar inconstitucional la reforma. Sin embargo, la Corte Constitucional acogió solamente parcialmente la demanda y sigue vigente la reforma tributaria. Es decir, la iniciativa presidencial sigue siendo privativa en casos de reformas tributarias. En ese contexto, sostener un plan económico es posible en el Ecuador con todos estos bloqueos institucionales. Sin embargo, la relación se sigue tensando entre la Asamblea y el Ejecutivo a partir de esta presión al gasto público, y el Ejecutivo ha logrado parcialmente sortear estos intentos. Sin embargo, esto le ha llevado a un deterioro más rápido todavía de su legitimidad. En un escenario de poca legitimidad de todos los actores, muchas veces los cambios no se dan precisamente por quien promueve esos cambios. Es decir, la Asamblea no tiene la legitimidad en este momento de ir por la línea de la sustitución presidencial, así como el presidente tampoco tiene la legitimidad para sostener algunos procesos en donde se necesita capital político para poder avanzar. Las perspectivas del país no son muy optimistas. Sin embargo, en lo político, el hecho de acercarnos a las elecciones seccionales pueden generar un cambio de ambiente
político, y luego la cercanía a las elecciones presidenciales en el 2025 puede hacer que los incentivos vayan más bien a la disputa política y no a la desestabilización o a la continuidad del conflicto político que está instalado en el país. Hasta ahí llegaría yo para luego quedarnos con las preguntas si es que es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Creo que un buen contexto, un poco de dónde estamos caminando y un poco qué se puede esperar. No tengo mucho más que decir respecto al doctor Simón Cueva, exministro de Finanzas, muy conocido por su amplia trayectoria y su reputación, tanto a nivel académico como a nivel profesional. Ha estado en varios cargos públicos y, digamos, hace 3 meses trabajamos juntos. Entonces, Simón, por favor. Sí, perdón. Muchas gracias. Sí, José Bernardo, muchas gracias por la invitación. Gracias a Diego por el contexto y por compartir el evento. Déjenme un segundito. Gracias a todos por estar acá. Voy a ver si puedo compartir pantalla. No sé si ahí se ve correctamente. Perfecto. Sí, está bien. Perfecto. Ya. Voy a tratar de resumir un poco cómo leo yo este rato a la economía ecuatoriana. Y creo que es útil, quizás antes de mirar hacia adelante, sí darse un corto tiempo para mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Creo que cuando uno mira el Ecuador, el país ha atravesado varios shocks estructurales importantes en los últimos 20 años. El país entró al sistema de dolarización luego de una crisis macrofinanciera muy fuerte y tuvo un primer periodo inicial con relativa estabilidad de crecimiento luego de la dolarización, unos cuantos años. A partir, yo diría, del año 2008 más o menos, empezó a nivel mundial el superciclo de commodities, que se llama, ¿no? Con precios de petróleo muy altos y precios de todas las materias primas. Y en ese contexto, digamos así, la economía ecuatoriana se apalancó en este ciclo, tuvo un boom importante de ingresos, en buena parte temporales, ligados a petróleo y tal, y se volvió crecientemente dependiente de estos ingresos y del gasto público. Entonces uno puede ver que el tamaño del Estado, digamos, dentro de la economía ecuatoriana, que en, no sé, alrededor del año 2005 debía ser algo así como 22, 25% del PIB, subió en el 2014, que creo que era el tope del superciclo, a casi el doble, cerca de 44, 45% del PIB. Y claro, culminando el ciclo de commodities, cuando empezaron a caer los precios de petróleo y los ingresos fiscales, hubo un creciente momento en que la economía se estancó, dejó de generar empleo de calidad y en parte con la idea de no bajar el gasto público rápidamente pese a la baja de ingresos, empezó un ciclo en que hubo muchos desequilibrios fiscales y monetarios que se fueron creando, ¿no es cierto? Crecientes déficits fiscales, crecientes fuentes de financiamiento con muchas fuentes, con fuentes domésticas como el Seguro Social o el Banco Central, con fuentes externas como China y los mercados internacionales. Y en ese contexto hubo entonces bastantes desequilibrios que se empezaron a ampliar, en especial porque se apalancó mucho en el Banco Central, se usó de forma líquida parte del balance del Banco Central y se entró en procesos de endeudamiento relativamente caros. Luego llegó la pandemia, ¿no es cierto? Luego llegó el COVID que afectó al Ecuador como a muchos países del mundo. Y desde entonces uno podría ver para atrás y decir el Ecuador en estos últimos años ha ido corrigiendo varios desequilibrios, sea de forma forzosa, porque tenía menos financiamiento, sea de forma más automática, sea de forma ligada a gestión política y económica. Entonces, uno le puede ver varios temas. En la parte fiscal, entre el proceso de reestructuración de deuda externa que hubo con los mercados internacionales, el proceso más reciente de reperfilamiento con China,
y el proceso de reforma tributaria y de cierta manera de un mayor control de las cuentas fiscales ha ayudado a una mejora importante en la sociedad fiscal. Del lado del sistema financiero, en parte por la pandemia que se acompañó luego de un incremento del ahorro doméstico y de los depósitos, ha habido y se ve mayores indicadores de fortaleza financiera en el país. Del lado de la parte monetaria, la ley que prohibió el financiamiento del Banco Central al gobierno y restituyó la regla de balances del Banco Central ha permitido regresar a un balance central que gradualmente está recuperando su fortaleza relativa. Y en la parte de cuentas externas, por varias razones, en parte por el precio del petróleo también, pero porque hay ciertos sectores que han despuntado bastante en la parte externa, el sector minero, el sector de camarón, por ejemplo, uno ve también cuentas externas más fortalecidas. Entonces, todo eso hace que el Ecuador, pese a todo, en estos años ha ido mejorando, diría yo, una parte, digamos, de este avance y la parte estructural de la economía ha mostrado mejoras relevantes a lo largo del tiempo. Para ir rápidamente, fíjese, los ingresos fiscales han venido subiendo post-COVID de manera bastante importante, los gastos fiscales se han recuperado post-COVID, pero de manera bastante más prudente, lo que ha hecho que el balance global, el déficit fiscal, digamos, del gobierno central, a nivel del gobierno central, ha mejorado de más de 8 puntos del PIB hace un par de años, en 2020, a un nivel que va a estar cercano a los 2% del PIB en este año. Es un cambio muy importante, 6 puntos del PIB de ajuste fiscal en 2 años. Pocos países han hecho eso en estos últimos 2 años, en especial en el post-COVID. ¿Qué hay detrás? La recuperación gradual de la economía con el COVID, se nota ventas más importantes y tal. La reforma tributaria, que como decía Diego, es quizás la única reforma estructural en el lado económico que se ha podido avanzar desde el lado legislativo, digamos así. Mejoras importantes en la institucionalidad, en la recaudación tributaria, altos precios de petróleo, mayor control del gasto público, y también que en este proceso hay siempre, y eso no debemos olvidar, el Ecuador está sujeto a restricciones de financiamiento. El Ecuador es un país pequeño, abierto al mundo, que depende mucho del financiamiento externo, y esa dependencia hace que, digamos, el no recurrir a financiamiento de mercado, sea por voluntad, sea por dificultad de condiciones, restringe y de alguna manera hace que la situación fiscal vaya también mejorando. Si uno le ve a nivel del sector público no financiero más amplio, no solo el gobierno central, algo muy parecido como comportamiento, había una mejora sustancial. Fíjense que este año va a ser probablemente el primer año me parece que el último año debió ser el 2008, en que vamos a cerrar el año probablemente con un superávit fiscal para todo el sector público no financiero, cosa que no es menor, ¿no es cierto? Si uno le ve, no sé si yo debo hacer algo así, perdón que me pusieron de anfitrión, entonces creo que debo decir algo. Hay gente que está en la sala de espera, pero ahí no sé cómo, en la parte técnica, cómo lo hace. Entonces, esto ha implicado que en 2 años va a haber una mejora equivalente a casi 8 puntos del PIB. En parte es por la situación del gobierno central mejora, en parte porque ha habido una situación en términos de cash que ha ido mejorando post pandemia del IES, y en parte es porque ha habido balances de las empresas petroleras a corto plazo mejorados por precios más altos de petróleo, y porque todo esto ha ayudado también a que el ritmo de gasto de los GATS no ha sido tan fuerte como el incremento de ingresos. Mientras más ingresos fiscales hay, más transferencias hay a los gobiernos locales, y los GATS no siempre tienen la capacidad de gasto asociado en ese ritmo, y eso también ha ayudado en ese proceso. Eso en cuanto a la parte, digamos, balance fiscal. Los ingresos tributarios han ido mejorando, en lo que va del año siguen mejorando de manera importante, tienen crecimiento de 25-26%, tanto para IVA nacional, digamos, de operaciones internas como de importaciones. Todos los impuestos tienden a subir en montos similares, y los que menos crecen relativamente son el ISD y el ICE. En ambos casos son impuestos en los que ha habido una baja de la tasa del ISD o una baja del ICE porque ha habido una cierta liberalización arancelaria para un cierto grupo de productos, y en ambos casos siguen creciendo, pero menos que lo que crecen los impuestos en que no ha habido baja de tasas, ¿no es cierto?
si uno le ve a nivel de deuda pública, que es un poquito el espejo del déficit fiscal, ¿no es cierto? Mientras más déficit fiscal tengo, más tengo que endeudarme para financiarlo. Esta situación fiscal mejorada se ha reflejado en una caída en porcentaje del PIB, cosa que no se veía en muchos años, de la deuda pública. La deuda pública ecuatoriana a agosto, con el último boletín de finanzas, está como en 55% del PIB. Es un nivel relativamente moderado para la historia y relativamente moderado a nivel internacional este rato, sabiendo que Ecuador sigue siendo un país con altos costos de deuda y tal, ¿no? Entonces, esta evolución más bien favorable a la deuda, en este gráfico, por si acaso, está solo la externa hacia atrás, no está la doméstica ni la total, porque hubo un cambio de metodología en la contabilidad que hace que no sean comparables las cifras previamente. Este mejor nivel de deuda también se acompañó a un mejor perfil de las deudas. Tasas efectivas menores sobre la deuda, un perfil que ha ido menos dependiente de mercados y de bilaterales como China y más dependientes de multilaterales que típicamente son a tasas más bajas y a plazos más largos. Y el reciente reperfilamiento de la deuda con China que genera flujos importantes. Yo quisiera resaltar que esto le habrá ahorrado al país pagos entre este año y el próximo, no muy lejanos a los 900 millones de dólares en estos 2 años y cerca de 1.150 en 3 años. Todo eso creo que es algo muy positivo en el contexto internacional que está complicado. De la parte externa de la economía, uno ha visto una recuperación de la balanza comercial excedentaria, ayudada por el precio del petróleo, pero ayudada también por una recuperación importante de las exportaciones no tradicionales, no petroleras, digamos, del Ecuador. Si uno ve rápidamente aquí en este gráfico, pueden ver cómo el banano ha tenido más dificultades a raíz de la crisis en Rusia y Ucrania, en una caída en volumen. El cacao y las flores han estado un poco más estables, con una cierta recuperación del precio promedio de las flores de este año, aunque el volumen ha caído en parte también por la misma razón. Y el camarón sigue mostrando un boom muy importante por varios años consecutivos, con excepción de la pandemia, con recuperaciones muy fuertes en volumen. Creo que es muy destacable que el camarón se ha vuelto un producto muy activo y muy competitivo a nivel internacional. Y además ayudado por buenos precios últimamente. Entonces, todo esto se ha ayudado también a fortalecer la parte externa ecuatoriana. Y del lado de las importaciones ha habido un repunte ligado a la recuperación económica, repunte particularmente fuerte con el tema de combustibles, simplemente porque refleja altos precios de derivados de petróleo, así como el petróleo. Pero las importaciones están recuperadas a ritmos de entre 10 y 25% según el uso, que no son menores para la economía ecuatoriana. Finalmente, otro factor que ha ido ayudando es las remesas. Las remesas se han ido recuperando en este año, mucho en el año anterior, un poco menos, pero también a ritmos sostenidos de este año. Y eso refleja esencialmente la recuperación económica de los países donde están principalmente los migrantes, lo que también sugiere que para lo que viene va a ser más complicado porque el entorno de esos países también se espera que sea más complicado. Último tema de estos positivos en la parte del sector monetario. Teníamos un ciclo anterior de la balanza de pagos que era un poquito preocupante, ¿no es cierto? Teníamos un momento en que se monetizaron muchas de las reservas del Banco Central, ese generó un impulso al consumo y a las importaciones, creó crecientes desequilibrios de balanzas de capitales, y entonces caídas de reservas internacionales que necesitaban de alguna manera una inyección casi permanente de desembolsos externos para compensar el tema. Últimamente hemos tenido una recuperación importante de las reservas de libre disponibilidad, que en parte reflejan también desembolsos internacionales, pero también reflejan exportaciones dinámicas y una mejor posición de la cuenta de capitales. Y ya no hay ese drenaje de recursos que venía por la inyección, digamos, por el uso creciente de liquidez del Banco Central a nivel local. Eso ha permitido que los balances del Banco Central, la cobertura de balances también ha ido mejorando. Ya los balances 1 y 2 están cubiertos, el balance 3 varía un poquito hace unos momentos, como 20% ya cubierto en lo que va del año. Y ya ha habido también la firma de un plan de repago gradual entre el Banco Central y Finanzas y la imposibilidad de hacer rollover de cualquier vencimiento del Banco Central que esté en títulos públicos. Todo esto va a ayudar a que gradualmente el balance central acabe de consolidarse y fortalecerse y por ende de respaldar el régimen de dolarización.
En ese contexto, el sistema financiero que tuvo una pequeña caída durante el COVID, pero luego una recuperación bien importante de los depósitos bancarios con ritmos importantes, ha ayudado a que la cartera bancaria también se recupere. Aquí también estamos entrando en una zona un poco distinta, ¿no es cierto? Hasta ahora ha habido bastante liquidez en el sistema y bastante espacio. Esa liquidez probablemente uno puede esperar que se vaya reduciendo gradualmente conforme la situación internacional se refleje en el país, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, hasta ahí uno mira el país hacia atrás y dice, pese a todo y pese a toda la inestabilidad política que puede haber y los cambios y todos los temas, el país ha hecho varios progresos en temas fundamentales macroeconómicos, en temas fiscales, en temas externos, en temas monetarios, en temas financieros. Y uno dice, el Ecuador está algo mejor preparado que lo que hubiera podido estar frente a la crisis a la que nos enfrentamos, digamos así, en el momento que viene. Yo no quisiera pensar qué le hubiera pasado al Ecuador si no hubiera habido parte de estos ajustes en estos últimos años y los esfuerzos que se ha hecho para eso, pero obviamente el país en el contexto que empieza a ser bastante más complicado a nivel internacional, tendría dificultades mucho más duras para enfrentarlas. Ahora, esto no debe impedir de ver la parte más compleja y los retos más complejos a nivel macroeconómico para la economía ecuatoriana. Es decir, que si bien ha habido mejoras estructurales en esos temas, hay retos muy grandes para la economía ecuatoriana que persisten y que no se han logrado mejorar de manera importante. Por un lado, el tema de la competitividad, ¿no es cierto? Eso siempre ha enfrentado al Ecuador, la dolarización, la contraparte de la dolarización y de la estabilidad que ha dado y el largo plazo que ha permitido pensar a los agentes económicos y tal, es que en términos de competitividad, al no tener la herramienta de una devaluación, en momentos de fortaleza del dólar, como lo que estamos viviendo ahora, y en momentos de relativa debilidad de economías vecinas que han llevado a devaluaciones importantes, pensemos lo que está pasando con Colombia en estos últimos meses, eso va poco a poco minando la competitividad ecuatoriana. Eso ha sido parcialmente amortiguado por la baja inflación en el Ecuador. Digo baja inflación relativamente al mundo. Ha habido un repunte inflacionario en el Ecuador como en casi todos los países del mundo, pero el Ecuador sigue teniendo una inflación relativamente baja dentro de la región y dentro del mundo. Simplemente, pero este efecto es temporal, ¿no es cierto? En parte refleja el que los precios de los combustibles de venta interna en el país están congelados. En parte refleja la dolarización. Porque al estar dolarizados y al estar el dólar fuerte, no estamos importando inflación de manera tan fuerte como varios de nuestros vecinos. Pero esto tiene un límite en el tiempo y el efecto temporal se va a empezar a erosionar y uno debería empezar a pensar que haya una mayor convergencia entre inflación internacional e inflación ecuatoriana a lo largo del siguiente año. Esta menor competitividad implica que hay un mayor esfuerzo que hacer para traer dólares de la balanza de pagos y mina la capacidad de crecimiento del país. Este crecimiento tiene este problema de el Ecuador ha seguido estando, digamos, recuperándose de manera relativamente lenta. La economía ecuatoriana ha sido más lenta en recuperarse post pandemia que varias otras economías de la región. Eso refleja dos temas importantes. El uno es que el Ecuador no tenía de entrada espacio para dar un estímulo monetario y fiscal contracíclico importante. Eso reflejaba la situación preexistente del país, un país sin reservas importantes, sin esquemas contracíclicos fiscales, sin fondos de estabilización, etcétera. Y eso hizo que, a diferencia de muchos de los países de la región que sí tenían eso, que tenían finanzas públicas más estables, que tenían también posibilidades de usar el arma monetaria o digamos, mercados domésticos más profundos, el Ecuador tuvo ese tema. Y eso ha hecho que la inversión, no hablo solo de la inversión pública, sino de la inversión privada, se ha mantenido en niveles relativamente bajos y eso dificulta tener tasas de crecimiento más dinámicas. Este sigue siendo uno de los problemas más estructurales de la economía ecuatoriana. Y como consecuencia, la generación de empleo, si bien ha mejorado post pandemia, sigue estando por debajo de niveles
de hace 5 años atrás, digamos, seguimos teniendo como país un mercado laboral muy rígido, costos de vinculación altos, niveles de inversión bajos, y todo esto no contribuye a la generación de empleo formal. Para ver muy rápidamente estos temas, aquí está la competitividad. Es cierto que la inflación ecuatoriana sigue estando bastante más baja que la americana, ¿no es cierto? Pero es cierto también que cuando uno mira varios de nuestros vecinos, las devaluaciones crecientes, no solo vecinos, sino a nivel internacional, el euro, por ejemplo, hacen que el tipo de cambio efectivo real debería empezar a mostrar signos de apreciación en el tiempo que van a afectar a la competitividad ecuatoriana. La inflación de precios ha subido efectivamente fuertemente comparado con la historia de los últimos años, pero a niveles que en este rato y a nivel internacional siguen siendo niveles relativamente moderados, en parte ligado a inflación de bienes transables por los precios, por ejemplo, de los aceites, de los derivados, del trigo, etcétera, pero también precios de no transables que van poco a poco siguiendo esa trayectoria. Y eso va a implicar que, como decía, gradualmente el diferencial de inflación probablemente, conforme la inflación internacional baje, la inflación ecuatoriana quizás no bajará a ese mismo ritmo y se irán acercando los dos ritmos de inflación. En términos de crecimiento, como ustedes pueden ver, el ritmo de crecimiento del PIB trimestral, que tuvo su boom fuerte post pandemia, ha seguido recuperándose, pero en ritmos cada vez menores, y eso un poquito refleja ese riesgo. Esto es el ritmo de crecimiento a nivel anual. Estos dos números, 2.7 para este año, 3.1 para el año próximo, son las estimaciones del Banco Central. Cuando uno compara con las percepciones de otros agentes internacionales y tal, el 2.7 suena probablemente algo conservador para este año, pero el 3.1 suena probablemente algo optimista para el año próximo. Y los años que vienen, si uno ve las propias estimaciones del Banco Central para los años que siguen, son estimaciones más cercanas a 2,3, 2,5, 2,8% de crecimiento anual. No son tan fuertes. Y si uno puede verlos, el riesgo para el 2023 es más bien a la baja, dado el contexto internacional y los temas. Entonces, efectivamente, no hay que velarse que el Ecuador enfrenta, como todos los países emergentes, una situación futura bastante más complicada para lo que viene. Y el empleo que refleja un poquito esta situación, ¿no es cierto? Si bien ha habido una mejora del empleo adecuado, ha habido una cierta recuperación, no tan pequeña frente al COVID, estamos cerca del 35% de empleo adecuado, era como 30% en el momento más duro por el COVID. Todavía estamos lejos de los niveles prepandemia y de años anteriores, en especial de los años del boom de petróleo, digamos, y del boom de commodities. Entonces, este problema, este subempleo creciente en el Ecuador, estos niveles altos y estructurales, digamos, de subempleo, reflejan un mercado laboral bastante rígido y normas laborales que no favorecen un entorno un poquito más flexible en ese lado. Mirando un poquito para el año que viene, ¿no es cierto? ¿Qué puede uno mirar con la proforma y con lo que se mira hacia adelante? La proforma, por principio, presenta una visión del gobierno sobre las cuentas fiscales, sus expectativas de financiamiento. También cabe decir que la proforma incluye restricciones en cuanto a niveles de gasto, avance, etcétera, por varias normas legales o por temas de cómo tratan los multilaterales algunas cuentas. Entonces, por ejemplo, qué se puede incluir como financiamiento, temas así. Cuando uno mira la proforma, tiene un déficit del presupuesto de cerca de 2.600 millones, necesidades totales de financiamiento, incluido doméstico, por 10.000 millones. Tiene un déficit, digamos, en conjunto, incluido si se cumpliera esto, habría un déficit bastante menor que en años anteriores y en varios de los años previos, pero seguimos teniendo un déficit fiscal, incluido si mejora, incluido si el nivel final sea un poco menor que el que está oficialmente como déficit en la proforma. Y eso implica que si habría ingresos por encima de lo presupuestado, todavía nos ayudaría a endeudarnos menos, digamos, ¿no es cierto? Pero no es que todavía el Ecuador esté en una situación tan holgada como para ahorrar mucho más, ¿no es cierto? Uno ya a veces decir, ¿por qué el gobierno no gasta mucho más? ¿Por qué no acelera el ritmo de gasto? Parte de la respuesta es porque hay limitaciones naturales en el financiamiento del gobierno y porque tener una situación fiscal equilibrada es fundamental para que el país tenga estabilidad y es fundamental para que sea sostenible en el tiempo la situación fiscal. La proforma tiene ciertos supuestos
un crecimiento real de 3,1. Como decía, muchos organismos internacionales tienden a tener estimaciones algo menores. Un precio del barril de crudo de cerca de $5 para el crudo ecuatoriano, que es bastante conservador, yo diría, sabiendo lo difícil que es y lo volátil que son las proyecciones de precios de petróleo, pero si uno mira los futuros y tal, estarían cerca de $10 por encima de ese nivel. Un nivel de producción petrolera de cerca de 188 millones, y proyecciones de ingresos tributarios que generalmente están asociadas a la proyección del SRI y que tienden a ser conservadoras. Es decir, por más que el crecimiento sea de 3,1, que uno puede pensar que en ciertos casos podría ser optimista, la proyección de ingresos subyacente de la proforma sigue estando relativamente conservadora. Por lo tanto, hay espacio, tanto por precio de petróleo como por ingresos tributarios, para que los ingresos acaben siendo algo mejores que lo que está previsto en la proforma, y por ende para que el déficit fiscal acabe siendo algo menor de lo que está oficialmente en la proforma. Cuando uno mira por el lado del financiamiento, los grandes rubros provienen mucho de multilaterales, de deuda interna, que en buena parte es rollover y en buena parte con el Seguro Social, y algo de monto que está puesto para bilaterales y emisión de bonos internacionales. Cuando uno mira el plan financiero que está en la proforma, que es con los mismos números que veían antes, pero en detallado en la proforma, y uno compara un poquito, un ejercicio que uno puede hacer es decir, ¿cómo estaba el programa con el Fondo Monetario? ¿Qué preveía ese programa para el año 2023? ¿No es cierto? Si uno mira el último programa publicado, tenía una meta más ambiciosa, cerca de 700 millones de déficit para el 2023. Pero ese programa estaba basado también, cuando uno mira los números, en un acceso a mercado esperado de cerca de 1.500 millones para el año 2023. Algunas cosas han pasado desde ese entonces, que de cierta manera han dado un poquito de respiro relativo al Ecuador. ¿Qué ha pasado? Los precios de petróleo han sido mejores en el año 2022, ha habido un control del gasto prudente en el año, se ha reperfilado, como digo yo, las deudas con China, y ese reperfilamiento ha liberado obligaciones de pago para el Ecuador, sumado entre los 2 años cerca de 900 millones. Se puede abrir justamente porque hubo estas situaciones mejores en el 2022, estaba previsto inicialmente en la proforma, en el plan financiero, que haya líneas del FLAR este año de 300 millones que vencían el siguiente año. Ahora, no hace falta esa línea este año, no hay vencimientos de esos 300 del próximo año, y además habría la posibilidad de acceder al FLAR para una línea de balance de pagos de aproximadamente 500 millones. En neto versus lo que se tenía antes, eso da una mejora de cerca de 800 millones de influjo. Y finalmente, la proforma no incluye financiamiento oficial del Fondo Monetario para el año próximo. Eso probablemente refleja el tema de que el Ecuador está todavía en curso en un programa con el Fondo Monetario, tiene que hacer el cierre, la última revisión, que yo esperaría que vaya avanzando próximamente, ya con algún anuncio más formal, pero eso hace que el Fondo Monetario no accede a proyectar, digamos, fuentes de financiamiento propias mientras no se tenga un programa que esté cerrando y una voluntad de ir por un nuevo programa, aunque ha habido anuncios del gobierno de querer ir por ese camino. Y eso debería permitir, de paso, que haya espacio para un mayor financiamiento del Fondo Monetario, lo cual permitiría probablemente cerrar el déficit fiscal y cerrar las metas fiscales sin necesidad de ir a mercados internacionales. Con esta combinación de tener algo más de ingresos por temas de conservadurismo en los supuestos, algo más de financiamiento, y reemplazar parte del financiamiento con financiamiento del Fondo Monetario, debería ser posible que el Ecuador vaya el año próximo sin acceso a mercados, lo cual parece lo más realista, la verdad, en el nivel actual de tasas de interés y contexto internacional y contexto mundial. Pensar que el Ecuador acceda a mercados directamente no es muy sensato ni realista, porque las tasas a las que podemos acceder están muy por arriba de lo que sería razonable. Y el otro lado es que parte de la proforma, el ritmo de ejecución, el tipo de gastos que hay, siempre dan algún espacio, digamos, de reducción relativa, si se hace un manejo serio del lado fiscal, de control del gasto. Más allá de esto, uno puede mirarlo del otro lado, puede decir, cuando se hace un poquito de cálculos y dice, ¿cómo sería un país el año próximo con algo
con algo de cambios de estos supuestos versus la proforma, y al mismo tiempo con un financiamiento que venga esencialmente de multilaterales, de fuentes oficiales bilaterales y del financiamiento doméstico y lo que se pueda hacer ahí. ¿Cierto? Eso probablemente, a grosso modo, implicaría que el déficit del gobierno central podría ser financiado con esa línea con algo entre 1,2 y 1,5 mil millones de dólares para el año que viene. Eso parecería un rango posible de financiar con fuentes razonables, con tasas aceptables y con un proceso gradual. Y creo que tenemos que ir pensando en que el Ecuador, en el año que viene y quizás en el siguiente, va a estar restringido por la capacidad de conseguir financiamiento para su situación fiscal. Es decir, más allá de las presiones políticas, y Diego tiene toda la razón que habrá presiones políticas importantes, pero ese contexto está limitado por la capacidad de financiamiento que tenga el país, ¿no es cierto? Si tiene reducción de financiamiento, tendrá que de una u otra forma buscar la forma de acomodarse para mantenerse en esa vía. La parte buena de eso también es que asegura que el Ecuador siga teniendo niveles de déficit fiscal bastante más controlados que en el pasado. Si uno le mira la parte del contexto quizás más externo e internacional para el país, y más allá de las decisiones que se tomen en política económica interna y en todo lo que se puede hacer ahí. La realidad es que el Ecuador sigue siendo un país pequeño, bastante abierto en nivel de su economía y expuesto fuertemente a los vaivenes de la economía internacional. Y la economía global está transitando un momento bastante complejo, ¿no es cierto? Pasó de un momento un poco desconocido en el cual hubo mucho despliegue fuerte de estímulos fiscales y monetarios a nivel mundial para enfrentar las consecuencias de la pandemia, hacia otro momento también desconocido, que es cómo se retiran y cómo se va reduciendo esos estímulos tan fuertes que ha habido a nivel internacional en muchos países, sobre todo desarrollados, pero también en desarrollo, en estos últimos tiempos. Si uno le mira hacia atrás, uno dice, hemos vivido casi 30 años de reducción importante de tasa de interés a nivel internacional. Hemos tenido una expansión muy fuerte en los balances de bancos centrales durante una década o algo parecido. Y el revertir estas políticas es un proceso que tomará su tiempo, que podrá tener el riesgo de estanflación durante un tiempo y que generará dificultades a lo largo de este tiempo para un retorno ordenado. Al mismo tiempo ha habido políticas fiscales muy expansivas y amplios programas de apoyo a hogares y empresas en muchos países, ¿no es cierto? A raíz de la crisis financiera del 2008, más recientemente con la pandemia, ahora último por los altos precios de energía, muchos países han creado iniciativas expansivas de apoyo. Pero esas iniciativas tienen su límite y es inevitable que el mercado empiece a requerir disciplina de manera más fuerte. El caso del Reino Unido recientemente, por ejemplo, que anunció un programa fiscal no muy creíble y que tuvo una fuerte reacción de mercados y que tuvo que reaccionar rápidamente, muestra que incluso si para economías tan fuertes como la sexta del mundo, como el Reino Unido, los mercados están tan vigilantes, lo estarán aún más con países emergentes. Y el contexto internacional tiene mucha incertidumbre entre el impacto de la guerra de Ucrania, la inflación global y el ritmo al que se puede ir reduciendo esa inflación, políticas fuertes de crecimiento rápido de tasas de interés, cambios geopolíticos a nivel mundial, digamos una reversión de la tendencia a la apertura comercial en parte por razones geopolíticas. Todo eso está afectando la actividad económica a nivel mundial. Y si uno piensa que tendremos un entorno de tasas de interés reales altas por un tiempo, por un buen tiempo quizás, y niveles de endeudamiento a nivel mundial que son muy altos, cuando uno mira estadísticas de la deuda total de gobiernos, de hogares y empresas, ese número hace 30, 40 años estaba cerca de 100% del PIB mundial más o menos. Ahora las estimaciones son que está por encima de 250% del PIB mundial. Es decir, tenemos un entorno de mucho más agentes altamente endeudados, con tasas de interés reales subiendo. Eso permite prever que habrá riesgos financieros esperables en algún lugar del mundo. Habrá momentos en que saltarán problemas financieros bajo estrés de tasas de interés altas y eso generará altibajos en la economía internacional.
¿no es cierto? El entorno va a ser un entorno, como ya se ve, de flight to quality, en el que los países emergentes no están los mejor ubicados, de mayor discriminación por riesgo y de escasez de acceso a recursos y financiamiento para países emergentes. El Ecuador es uno de ellos, es además uno de los más riesgosos si uno vive por riesgo país comparado con otros países de la región, y eso implicará que al mismo tiempo muchos países de la región enfrentan necesidades importantes de proteger a las poblaciones más vulnerables. Tenemos sociedades crecientemente polarizadas e impacientes. Y en todo este contexto, todos los países van a estar corriendo más por acceso a recursos de multilaterales. Entonces, esa competencia por recursos, ese frenazo del acceso a recursos internacionales y en mercados, hace que inevitablemente el Ecuador tendrá que vivir con bastante más prudencia en lo que podría tener de financiamiento internacional. Y eso de una u otra forma nos frena el espacio fiscal interno. A nivel doméstico, no me voy a extender mucho, pero como mencionaba claramente Diego, hay incertidumbre político, hay ciertos impactos de legislación. Él mencionaba la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la cual se crearon más obligaciones de gasto para el Estado ecuatoriano sin tener financiamiento, pese a que eso en principio, a mi entender, es prohibido por la Constitución, pero la interpretación de la Corte Constitucional fue bastante más, digamos, intermedia, y abre espacio para que pueda haber ese tipo de temas, y un contexto de presiones sociales importantes, un contexto político al mismo tiempo muy difícil. Yo comparto con Diego, creo que la posibilidad de aprobar reformas estructurales, por ejemplo, reformas para flexibilizar algo el mercado de empleo, atraer más inversión, es muy lejana dado el contexto político. Entonces, con ese, digamos, la historia es, el Ecuador ha hecho bastante esfuerzo en los últimos años para mejorar estructuralmente algunas de las condiciones macroeconómicas. Sigue estando con desafíos importantes, pero el contexto internacional y doméstico es un contexto bastante desafiante, ¿no es cierto? Si uno mira cómo han subido las tasas de interés de manera tan fuerte, este es del Fed norteamericano, pero de muchos bancos centrales va a ser parecido, uno mira claramente un cambio muy fuerte en los últimos años en este sentido. Para ir concluyendo, en el panorama global, digamos, de este tema, la situación fiscal y de deuda es más controlada que lo que era de unos años atrás, da cierta resiliencia a corto plazo para el país y cierto espacio. Se han postergado amortizaciones, creo que tanto por la reducción de deuda de hace un par de años, como el reperfiamiento con China más reciente, que es un reperfiamiento que no tiene una ganancia muy fuerte en stock de deuda, pero sí es muy importante porque la deuda china era de las deudas de vencimiento de más corto plazo y por lo tanto implicaba una parte importante, sigue implicando, pero de manera menor, de los vencimientos y el servicio de deuda para los años próximos, digamos, ¿cierto? Hay un tema un poquito viendo más adelante, ¿no es cierto? El Ecuador empieza a ver vencimientos importantes de deuda pública con los organismos internacionales y con los mercados internacionales a partir del año 25-26. Combinado eso con el timing político del país y elecciones esperadas y tal, eso crea un desafío complejo en percepción de mercado. Y eso es en parte lo que está detrás del alto riesgo país que uno observa del país en estos últimos meses, y un repunte importante de ese lado. Entonces, al mismo tiempo, las restricciones que habrá de financiamiento limitan el margen de acción fiscal pese a las demandas políticas, y ahí podrá haber parte de estos choques que mencionaba Diego. Un poco esto lo hemos venido conversando también el otro día con Juan Lorenzo Maldonado, que dirige Ecus Economics, cómo la parte internacional se combina con la parte doméstica y cómo esto le puede afectar al país en lo que viene. Creo que el contexto es que la percepción internacional de los agentes de afuera es que hay una deuda política local, eso posterga cualquier reforma pro crecimiento y pro empleo formal, e impulsará algo de presiones de gasto. Uno piensa en los sectores sociales, en los gobiernos locales, en los temas de seguridad pública. Tiene un problema latente el país con el seguro social, que va a deteriorarse a lo largo del tiempo. No es de tan corto plazo el efecto de liquidez, pero sí va a tener que enfrentar en algún momento en la próxima lustro, yo diría, el tema del seguro social que está detrás de estas cosas.
Entonces, en este contexto de incertidumbre complicado, yo diría que uno podría esperar que el Ecuador mantenga una situación estable, ¿no es cierto? No es de los países, este rato hay muchos países en el mundo en los que se discute la capacidad de repago, si van a entrar en un proceso de reestructura de deuda, etcétera. Gracias al progreso que se ha hecho en la parte de reformas macroeconómicas, el Ecuador no está en ese grupo, y eso da cierta estabilidad a la economía ecuatoriana, pero las perspectivas de crecimiento y mediano plazo siguen siendo muy débiles, porque hay este contexto internacional difícil, porque hay el contexto político que impide reformas estructurales y que dificulta la atractividad de inversiones y dificulta la atractividad de los otros temas. Entonces creo que ese es un poquito, no sé si con esto resumo las perspectivas como yo las veo. Espero no haber sido muy largo, Bernardo, pero... No, muchas gracias, ministro Cueva. Ha sido más bien, creo que corto, porque es muy interesante lo que nos ha ido comentado. Les recuerdo a todos que todos nos pueden hacer a través del chat preguntas. Tenemos un poco de preguntas, nos han llegado por diferentes canales, y entonces vamos ahora a ir a esa parte. Muchas gracias, Simón, y muchas gracias, Dieguito. A ver, la primera pregunta respecto a los impuestos de la ley tributaria. La Corte Constitucional, digamos, podría tener algún tipo de declaratoria, y hasta qué nivel podría tal vez reversar los impuestos, digamos, de la ley tributaria. No sé quién quisiera responder esa pregunta, Diego. Mi impresión de la lectura de la resolución reciente de la Corte, y creo que coincide con lo que menciona Diego, es que la Corte validó en realidad el corazón de la reforma tributaria, validó el corazón de los efectos y de los cambios tributarios y tal. Creo que tuvo 3 temas en los cuales la Corte cuestionó, digamos, o cambió lo que estaba. Un tema que corresponde a la igualdad ante la ley por el tema del impuesto a la herencia, y cuyo efecto práctico, y corrígeme Diego, yo no soy abogado, pero cuyo efecto práctico es que se retorna al impuesto a la herencia como estaba antes de la ley. Así ¿De es. acuerdo? El segundo tema es este tema del RIMPE y de la tasa que se implementa para los pequeños contribuyentes, en que implica a la Corte que se revise eso, pero entiendo que eso entró en vigencia recién a fines del año 2023, por lo tanto da un margen de oxígeno en ese lado. El efecto neto tributario, digamos, en cuanto a fiscal de lo de la Corte, a mi entender es incluso un poco favorable al gobierno, porque no cambia el corazón, pero le da algo de recuperación de ingresos, porque empieza a haber de nuevo un cobro de impuesto a las herencias, un poco mayor que lo que quedaba, digamos, con la ley, y el tema del RIMPE se traslada todavía. El otro tema que creo que sí es relevante en la resolución de la Corte es por un tema, entiendo, más de forma legal, de que consideró la Corte que se estaban tratando 2 temas que no se deben tratar en una sola ley, por unidad, creo que es perdón mi ignorancia en los términos. Y eso lo que hace es cambia, o sea, elimina la posibilidad de hacer migración de contratos petroleros hacia contratos de participación de servicios. Eso sí puede afectar la capacidad de mejorar de manera más rápida la producción petrolera. Me parece que esos son los efectos. Lo de la Corte, corrígeme, Diego, si en algo no. No, solamente añadir que las resoluciones de la Corte son para el futuro, no rigen hacia el pasado, es decir, lo que se cobró ya no se puede ejecutar, y lo mismo en los siguientes periodos fiscales. En el caso de los impuestos anuales, corren el siguiente periodo después de la decisión. Pero digamos, en el ámbito de lo político yo lo que decía, es decir, hay muchos conflictos políticos que se están llevando a la Corte Constitucional. Y ahí hay digamos, traslada la resolución política a un ente de carácter constitucional, y ese quizás es el riesgo que se tiene. Y por eso es que ha habido mucha presión sobre la Corte Constitucional respecto a resoluciones, como yo hacía referencia, el de la LOEI,
que terminó siendo una resolución argumentada bastante bien, pero y en la parte resolutiva me parece que primaron algunos de consideración de orden político, que termina rompiendo el principio de que toda norma que genere gasto público tiene que venir con fuente de financiamiento, y establece una fórmula un poco forzada de un trabajo coordinado entre ejecutivo y legislativo. Entonces ahí me parece que el acorde constitucional como espacio de dirimencia de conflictos políticos tiene mucha relevancia, y por eso también el hecho de disputarse esos espacios dentro de este conflicto político general en el que estamos viviendo. Perfecto. Vamos con otra pregunta en respecto a las perspectivas del sector financiero. Hemos visto que el crédito comienza a desacelerarse, dadas las condiciones de liquidez en la economía. ¿Cómo se le ve en el mediano plazo? ¿Hay ingresos de liquidez significativas? ¿Basta con el sector privado y sus exportaciones más las remesas? ¿Qué puede significar esto para el crecimiento? ¿Cuándo se ajustan las tasas acá? No se han ajustado las tasas de interés acá. A ver, temas. El un lado de eso es el sistema financiero ha estado con un boom importante de crédito, ¿no es cierto? En estos últimos tiempos se ha visto una recuperación relativamente rápida del crédito, que en parte refleja lo que pasó en el COVID, ¿no es cierto? A raíz del COVID hubo, los depósitos bancarios se recuperaron relativamente rápidamente, como en otros países del mundo, una parte de los hogares a raíz del COVID tuvo de alguna manera un ahorro transitorio, y eso nutrió parte del tema. Y los bancos ecuatorianos, que han sido históricamente prudentes y con altos índices de liquidez, han usado parte de esa liquidez en ese sentido. Sin embargo, uno podría pensar que el ritmo de crecimiento debería frenarse y debería gradualmente bajarse, porque los bancos cumplen su papel, ¿no es cierto? Que es de cuidar los pasivos, cuidar los depósitos de todos los ecuatorianos y asegurarse que haya la liquidez adecuada para ello. Y en un contexto internacional de altas tasas, de menor liquidez en especial para países emergentes, de más dificultad de líneas financieras, es natural que las instituciones financieras tengan más prudencia. Entonces yo podría pensar que debería continuar un ritmo un poco más lento de expansión del crédito y un poco más prudente, con mayor control, digamos, de a dónde va ese crédito de parte de las instituciones financieras. Sobre la tasa de interés, hay un esquema de tasa de interés, creo que habría que preguntarle al Banco Central sobre todo cómo van a implementar las medidas, pero desde un punto de vista económico, si el resto del mundo está viendo tasas de interés más altas y el contexto de mercado hace que las tasas estén subiendo, parece razonable que eso se refleje gradualmente en las tasas internas del Ecuador. No todos los deudores en el Ecuador están ligados a créditos internacionales ni financiamiento afuera, pero en conjunto la economía ecuatoriana sí depende del financiamiento afuera. Y si bien es cierto que los productos, digamos, de exportación nos han ayudado y que nos están ayudando en cuanto a liquidez de la economía, es inevitable, creo yo, que la economía ecuatoriana sufra un poco de restricciones de liquidez como toda Latinoamérica. Creo que ahí no hay mucho, lamentablemente hay una restricción. Perfecto. Vamos con otra pregunta respecto al crecimiento. Hay varias cosas alrededor de esto, pero un poco de lo que veíamos, había un boom económico que duró hasta el año 14, del 15 hasta la pandemia, digamos, tuvimos otro tipo de comportamiento de la economía. Entonces, un poco, ¿qué es lo que podemos aspirar, digamos, como Ecuador en el largo plazo por esta falta de competitividad? Hay gente que nos pregunta el riesgo país arriba. Digamos, ¿despega el Ecuador de forma definitiva y estructural? ¿Todavía estamos en rebote? ¿O de alguna forma, en realidad, más bien vamos a converger a crecimiento más bajo en el mediano plazo? ¿Cómo le ves a esto, Simón? A ver, ese es uno de los desafíos más complicados de la economía ecuatoriana, ¿no es cierto? ¿Cómo asegurarnos ritmos de crecimiento más amplios? Es impensable pensar que un país en desequilibrio permanente y con graves desequilibrios macro crezca de manera sostenida. Cualquier historia en el mundo
tiende a decir que los países que crecen de manera sostenida son países que también han tenido su macroeconomía más ordenada. Entonces el Ecuador necesitaba hacer un esfuerzo importante para ir ordenando la macroeconomía. Todavía hay temas pendientes, pero creo que una buena parte sí se ha ido mejorando cuando uno le mira para allá. El otro lado es que este ritmo de crecimiento tiene que, para acelerarse, necesita una participación creciente del sector privado, ¿no es cierto?, de inversión privada, que todavía es relativamente baja en niveles en Ecuador. Y eso pasa por tener confianza y un entorno de estabilidad y de mediano plazo. La parte política no es simple. Diego nos explicaba el entorno de conflicto bastante permanente. Entonces, más allá de crisis puntuales, es un poquito la percepción, el riesgo país para los inversionistas de afuera. Es un poco la visión de Ecuador a mediano plazo. No es solo de decir que ahora en esta administración se ha ido mejorando tal o tal tema fiscal o se ha ido fortaleciendo el tema. Es cómo aseguramos que el país sea más estable macroeconómicamente, más allá de los vaivenes políticos y más allá de los cambios políticos. Eso es algo, por ejemplo, si uno compara Ecuador con Perú, ¿no es cierto? Nuestros vecinos que han tenido también mucha inestabilidad política, ¿no es cierto? Quizás mayor a la nuestra casi, pero tienen una especie de consenso social más desarrollado de que los temas de macroeconomía, digamos, de mantenimiento, de estabilidad fiscal, de estabilidad monetaria, de manejo técnico del Banco Central o del Ministerio de Finanzas, en el Perú son bastante respetados, más allá de los cambios de gobierno, de régimen, de popularidad o impopularidad de un presidente, etc. Eso en el Ecuador falta todavía, ¿no es cierto? El Ecuador es uno de los países de la región cuya historia no ayuda, ¿no es cierto? No somos un buen pagador internacional en nuestra historia. Hemos tenido varios defaults, ¿no es cierto? De deuda, incluido defaults como en el 2008, en una época en el Ecuador tenía mucha liquidez y podía pagar y decidió voluntariamente no pagar. Y por lo tanto eso afecta el historial crediticio, para ponerlo así, del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, revertir eso toma tiempo. El tema de credibilidad del país toma tiempo y va más allá de 1 año o 2 años, sino es un tema un poquito más estable. Y eso un poco, creo yo, es lo que refleja el riesgo país. Eso más del riesgo de qué nueva administración vendrá justo antes de momentos en el que en el Ecuador tiene vencimientos importantes de deuda pública internacional. Y eso es justo después del cambio de administración previsto para el 2025. Entonces, ese proceso es un proceso que afecta y efectivamente eso debilita la capacidad del Ecuador de tener ritmos de crecimiento más altos. Y el otro tema es temas de reformas estructurales, temas de seguir avanzando en los procesos de integración comercial internacional, seguir avanzando en procesos de atracción de inversión internacional. Y claro, hay un círculo un poco vicioso ahí, ¿no es cierto? Mientras alto sea el riesgo país, más difícil será atraer inversiones y más difícil será que capital externo esté dispuesto a invertir en el país. Y al mismo tiempo la legislación formal, digamos laboral, también dificulta el crecimiento del empleo formal. Entonces, no es simple, es un proceso que toma tiempo y lamentablemente no hay soluciones mágicas a eso. Perfecto. Respecto al pago de la deuda, entre el 25 y el 30 se amortiza cerca del año 25 y 2025 y 2030, se amortiza alrededor de 20.000 millones de deuda externa, más o menos entre 2.500 a 3.000 millones por año. Digamos, vamos a ponerle esto de una forma positiva. ¿Cómo debería estar el Ecuador en esas instancias para poder, digamos, retornar a los mercados? ¿Qué tipo de reformas estructurales tiene que haber exitosamente hecho un poco para digamos, poder exitosamente o al menos poder pasar eso con un esfuerzo grande? A ver, el Ecuador ha hecho 2 procesos recientes, la reestructura de deuda del año 2020, la de ahora de reperfilamiento con China, que creo que ambas han sido exitosas en cuanto a hacer un proceso relativamente amigable de revaluación de los temas de deuda pública, de mejora de las condiciones, de alargamiento de plazo, etc. Entonces, es posible hacer, y el Ecuador ha mostrado que se puede hacer. Y el Ecuador ha ido ordenando parte de su macroeconomía y eso es también sano en la percepción internacional. El Ecuador probablemente este año cierre
exitosamente el acuerdo, el IFF, digamos, de mediano plazo con el Fondo Monetario. Por primera vez en muchísimos años el país concluirá de manera exitosa un programa con el fondo. Yo espero que así se haga y se ratifique. Y creo que eso es también un mensaje bien positivo para la comunidad internacional de la posibilidad de Ecuador de estar ahí. Y tiene espacio para seguir trabajando con la comunidad internacional para encontrar espacios y para avanzar. Eso no quita que tiene razón Bernardo en el tema de que hay vencimientos importantes a partir del año 2026, en particular con los mercados. No son pequeños los montos y son montos que quien quiera que esté en la administración en ese entonces tendrá que mirar de manera objetiva. A ratos hay un poco esa combinación que es difícil entre los tiempos políticos y las expectativas políticas que tienden a ser de muy corto plazo, ¿no es cierto? Estamos en sociedades que cada vez son más impacientes en ritmo político, versus la necesidad de la economía que es de un poquito más de largo plazo. Y por eso las entidades como el Ministerio de Finanzas o el Banco Central están llamadas a velar por ese mediano plazo, no tanto por el corto plazo, y por eso a veces son impopulares. Pero ese proceso implica efectivamente que el Ecuador logre ritmos de crecimiento mayores, porque de ahí surgirán fuentes de ingresos fiscales, de ingresos de balance de pagos, que ayudarán al país a estar en una situación más dura. Y eso pasa por ponerse de acuerdo como país en ciertos temas, ponerse de acuerdo que no hay cómo prometer gastos sin que haya contraparte un financiamiento razonable y sostenible en el tiempo, prometer reformas que a los políticos muchas veces les gustan prometer a todo el mundo y gastar mucho más, pero sin mirar a lo que va a pasar después. Y ese tema es siempre un talón de Aquiles relativo para el Ecuador, en que el debate público, yo diría a nivel económico, todavía es un debate relativamente pobre. Quizá, Bernardo, hacer una acotación. Yo añadiría lo que dice Simón, es que en la Asamblea, por ejemplo, hay una fuerte línea de presión por el gasto, y hacía referencia anteriormente. Y esta presión por el gasto tiene que ver con condiciones políticas, y luego cuando las leyes tienen que vetarse, el costo político lo termina asumiendo el presidente. Y eso también ha desgastado la relación entre el presidente y el electorado. Y por otro lado, también está el hecho de que la Asamblea, por ejemplo, eh, tiene una mayoría que en temas económicos ha logrado incluso más de 100 votos, y más bien contraria a la línea digamos, económica que intentaba trazar el gobierno. Es decir, es una posición que no están de acuerdo digamos, con un fondo monetario, que tienen problemas con temas de austeridad, que van en contra de esas políticas. Y entonces, lo único que queda es esta política defensiva, ¿no? Es decir, de hacer política para evitar el cambio de gobierno, para evitar leyes que tengan gasto público a través del veto o la aplicación de la norma o la inconstitucionalidad, pero no hay esa capacidad de tener un contrapeso dentro de la Asamblea sobre una visión mucho más ordenada de la economía. Tal vez, siguiendo en la parte política, tenemos algunos clientes mineros. ¿Qué viabilidad política hay en la parte de minería? Y tal vez esto ponerle en un contexto que durante mucho tiempo hubo quejas de que el gasto público era excesivo. Digamos, ahora tenemos la queja que no hay, sin gasto público no se puede crecer. Entonces, digamos, tal vez uno de esas grandes fuentes de inversión que podría tener la economía, tal vez con una colaboración de los dos lados, es la parte de la minería. Pero Diego, tal vez ¿cómo le ves tú la parte política? ¿Es factible tener más minería de mayor escala y que esto un poco sea el nuevo acelerador que le pone el ritmo a la economía? ¿Cómo le ves? Creo que es una de las actividades económicas que podría ser fundamental para el desarrollo del país. Sin embargo, creo que en el tema político sí se encuentra una debilidad por los ejes discursivos que se expresan en los actores políticos. No solamente en aquellos que están representados en la Asamblea, sino aquellos también que hacen, digamos, activismo social, activismo político desde fuera de la institucionalidad. Sin embargo, de la experiencia, lo que se ve muchas veces es que estos son mecanismos más que de oposición, son de presión. Es decir, hay una necesidad de tener acercamiento entre quienes son
de quienes están operando estas concesiones con las comunidades para lograr acercamientos y mejora en las posibilidades de poder hacer la explotación. Pero sí, desde lo discursivo y dentro de la asamblea, evidentemente hay una posición antiminera que creo que es complicada. Más allá, y como digo, esto también más que un veto total a la actividad, es un mecanismo de presión ya en la práctica y dentro de los actores sociales ya en el territorio. Ok, y tal vez para ir terminando, son casi las 5:30, vamos con una pregunta, y un poco, hay un par de cosas que están sucediendo o que van a suceder. ¿Cómo le vemos al incremento salarial en la economía? Mucho se ha hablado de que, digamos, la macro estaba bien y que la micro estaba no tan bien, y entonces, digamos, tal vez la parte del incremento salarial es algo que puede ayudar, digamos, a la familia común y corriente. También se ha hablado, tengo un comentario respecto a cómo un poco se casa, ¿no es cierto?, las ventas generales que hay en la economía, que parece que están creciendo, pero en realidad, ¿no es cierto?, no terminan de generar el empleo necesario. Entonces, digamos, tal vez poniendo algunas de las cosas y los comentarios que nos han llegado, ¿cómo le ves a eso, Simón? Las ventas, la macro, el empleo y tal vez estas medidas compensatorias que puede tener el gobierno a través de tal vez un incremento salarial en la economía. A ver, sí se oye a veces eso de que la macro está bien y la micro no está bien. La verdad es que la macro no puede estar bien si la micro no está un mínimo bien. Es decir, si hay más impuestos que se recaudan, más allá de la reforma tributaria y del incremento de las tasas. Ha habido un incremento importante de impuestos a tasas constantes. El IVA es un buen ejemplo. El IVA no ha tenido ningún cambio en cuanto a tasas de recaudación y ha tenido ritmos de recaudación, como vimos, bastante más fuertes. Y eso refleja que la suma de las ventas de los sectores microecuatorianos está mejor, ¿no es cierto? No hay, de acuerdo. Probablemente no está igual de distribuido, hay sectores que han sufrido más que otros, ¿no es cierto? La pandemia fue más dura sobre ciertos sectores que otros, el ritmo de recuperación ha sido más complejo en algunos casos, pero lo uno va junto a lo otro, y sin una macro ordenada, tampoco el país crece a futuro, tampoco tiene perspectivas de inversión más sólidas, tampoco tiene estabilidad, y eso afecta fuertemente a la micro. Entonces, me parece que da rato una economía un poco simple, y que no siempre refleja el tema. Eso no quita que el ritmo de recuperación de la economía es un ritmo que quizás ha sido más lento que lo que uno hubiera deseado para que el empleo formal crezca más rápidamente, para que la actividad económica regrese y tal. Eso en parte refleja, como yo decía, que Ecuador era de los raros países de Latinoamérica que casi prácticamente no tenía márgenes de acción ni monetarios ni fiscales previo al COVID, ¿no es cierto?, en que se había usado mucho de los recursos, que no tenía fondo de estabilización petrolera, que no tenía ahorros, que no tenía reservas internacionales relevantes, y por lo tanto el margen posible de acción era bastante más limitado que el de otros países. Y eso en parte es lo que se está reflejando, digamos así. Sobre el tema salarial, efectivamente el año pasado el incremento salarial en su momento se percibió en varios sectores empresariales como muy alto, como exagerado, como que podía afectar la competitividad. La realidad en lo que va del año, cuando uno compara con muchos otros países de la región, ha habido incrementos salariales mucho más fuertes que en el Ecuador en comparativo. Y el ritmo inflacionario que ha habido en el mundo ha hecho que en realidad ese incremento no ha resultado tan fuerte frente a lo que inicialmente quizás se podía plantear, ¿no es cierto? Y efectivamente, y esto es más político, pero el incremento salarial del salario mínimo de alguna manera acarrea también un tema de relativa popularidad del gobierno en ciertos sectores sociales, y puede facilitar parte de ese proceso, ¿no es cierto?, de esa aceptación relativa. Todos queremos, más allá de las simpatías o antipatías ideológicas, que el país vaya mejor, y por ende que haya una cierta estabilidad relativa en este proceso. Entonces eso ayuda en ese sentido. Yo ya no formo parte de esas decisiones, pero entiendo la lógica y entiendo las presiones a nivel internacional también. Cuando miras las discusiones salariales en bastantes de los países de la región, o en Europa o en Estados Unidos, hay presiones bastante fuertes por incrementos salariales que compensen el tema
inflacionario y tal, mucho más fuertes en realidad de lo que se mira acá en algunos países. Miren Chile, miren Colombia, hay cambios importantes en ese sentido. Entonces, pensaría yo que habrá cierta presión en ese sentido natural. Bueno, vamos terminando. Tal vez últimos comentarios, Diego, algo adicional que nos quieras comentar, cosas que tal Sí, vez... quiero que Simón, en el tema del salario, el presidente hizo una oferta de llegar a $500 y hacerlo en 4 años. Creo que en esta necesidad de recuperar capital político entra también este factor. Quizá eso va a ser algo que sea preponderante en el momento de tomar la decisión. Y es lógico que para un gobierno débil la necesidad de encontrar nuevos canales de recuperar iniciativa política sea una prioridad, incluso un tema de subsistencia. Y ese también es un elemento muy importante para el manejo económico, es decir, cuánta presión va a ejercer ya no la Asamblea respecto al gasto público, sino el propio gobierno y sus prioridades políticas respecto a ese mismo gasto público, para que no sea un ciclo de, digamos, de ajuste en la primera fase del gobierno y de expansión en la segunda fase, como suele pasar en nuestros gobiernos y en la historia ha sucedido. Es decir, corregir los problemas económicos en la primera parte y luego soltar ese orden en la segunda parte para intentar salir de alguna manera, digamos, más adecuada, con más legitimidad, con más futuro político o en su defecto para tener buenos resultados en la elección. Pues quizás esos son los dilemas en los que va a entrar el país respecto de cómo ser el futuro de este gobierno. Quizás un solo tema, Bernardo, muy rápido es, a ver, un poco una reflexión. Luego de haber pasado una conscripción en el sector público, uno mira para atrás y estoy seguro que en este suma hay mucha gente de sectores, de distintos sectores empresariales que están trabajando, que perciben lo importante de la estabilidad y la seriedad del manejo macroeconómico y tal. Pero la sociedad civil ecuatoriana tiende a ser muy, ¿cómo decir?, muy silenciosa en el apoyo a esos temas. Entonces, en un país en que hay grupos más radicales que abogan por ciertos temas, hace falta a veces oír ese entorno más medio, ¿no es cierto?, más general. Y siento que falta voz en eso. Y siento que es algo que colectivamente los ecuatorianos somos débiles en hacer eso, en mostrar la importancia para una buena parte del país de políticas sanas, serias y de mediano plazo, más allá de las urgencias políticas. Y no sé cómo se hace eso, pero quizás es un buen entorno para decirlo. Bueno, muchísimas gracias, ministro Diego. Muchísimas gracias Ya por... no soy ministro, ya. Te quedaste ministro forever, Ya. así como los presidentes. No, Simón, muchísimas gracias. Diego, muchísimas gracias por las exposiciones. Creo que son muy claras. Y me voy a agarrar un poco del último comentario que dio Simón. Creo que estos foros, más allá de que, digamos, ayudan a la toma de decisiones de algunos de nuestros clientes que se han conectado y a los cuales hemos invitado, esto también está, digamos, retransmitido por Twitter y vamos a subir los videos de todas estas presentaciones más adelante para que, digamos, el resto de la gente también los pueda ver. Pero es importante el ser críticos y un poco ver de forma mucho más pragmática ciertas cosas que pasan en lo político y en lo económico. Tal vez algo que ha pasado en los últimos años es que tal vez ese rol que había de las comunicaciones formales de un poco tamizar lo que es más real de lo menos real, hacía que tal vez esas calenturas políticas en la parte social sean un poco más bajas, ¿no? Sean un poco más moderadas. Hoy por hoy creo que este tipo de foros, con este tipo de presentaciones, con este tipo de ponencias, son muy importantes, más allá, como digo, solamente de tratar de navegar esa ola, sino de ir generando una opinión que sea un poco más pragmática con lo que realmente está pasando en el país. Les doy muchísimas gracias por esta presentación y esperemos volvernos a ver en algunos meses más. Bueno, muchas gracias a todos y una buena tarde con todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.